Shabbat Shalom. Le damos muchas gracias al Eterno porque nos permite este día podernos nuevamente conectar con ustedes, hacer este contacto y poder transmitir la palabra de nuestro Dios. En esta mañana nuevamente me acompaña Matthew y bueno, vamos a tratar de hacer algo para ministrar su corazón, para ministrar la palabra del Eterno, y esperamos que el Eterno Dios nos pueda guiar en este estudio, en esta conversación que vamos a tener de la palabra de nuestro Dios. Hermano Matthew, les saludo a ustedes también esta mañana. Shabbat Shalom, amada familia. Gracias por estar aquí con nosotros este Shabbat. Y vamos a aprender de nuestro Rey y su palabra hoy. Amén. Bien, mis amados hermanos, saludamos a todas las personas que amablemente pudieran hacer contacto esta mañana con nosotros. Y bueno, cualquier situación que no se esté presentando correctamente en la transmisión, le pedimos por favor que nos haga llegar la indicación y bueno, con gusto atenderemos nosotros y corregiremos alguna falla que se esté presentando, que se presentara eventualmente en esta transmisión. Amados hermanos, gracias por su atención y vamos a compartir en este día la palabra de nuestro Dios. No sin antes, bueno, vamos a hacer la oración y vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que nos guarde, que nos bendiga, que nos dé la asistencia, que nos dé de su ruaj, que nos dé de su espíritu y que podamos juntos analizar la palabra de nuestro Dios. Nosotros nos ponemos de pie, estamos ya en la posición correcta y vamos a hacer la oración a nuestro Dios. Posiblemente nuestra cara no se mire ahí en la pantalla, pero pues realmente no interesa. Lo que interesa es que usted y yo podamos estar en comunión, podamos estar nosotros conectados principalmente con el Ruach de Elohim, con el Ruach de Hashem. Oramos a nuestro Dios, te damos gracias, Padre Eterno, por la bondad, por la misericordia, por la compasión que tienes hacia nosotros en este día. Padre, nosotros entendemos, nosotros comprendemos que es por tu misericordia, que es por tu bondad, Señor, que nos das el permiso de abrir nuestros ojos en este día. Y también, Padre Eterno, de reconocer que tú nos has traído de lejanas tierras, nos has traído de muchas partes del mundo, Señor, para conocer tu palabra. Padre Eterno, nos has permitido, como lo vamos a leer en este día, has permitido levantar nuestras cabezas y nos ha alumbrado Yeshua HaMashiach. Y esto, Padre Eterno, queremos agradecértelo en esta mañana, queremos darte el honor solamente a ti. Te pedimos que nos ayudes, que nos auxilies, Padre Eterno, que sople ese viento divino, ese viento de santidad, y que, Padre, a través de tu palabra podamos nosotros extraer un mensaje, podamos extraer edificación para nuestra vida. Amén. Te bendecimos, Padre, y lo hacemos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Un escudo para nuestros padres en su palabra, dando vida al muerto en su declaración. El Santo Rey, no hay nadie como él. Da descanso a su pueblo en su santo Shabbat, porque se ha complacido con ellos para darles un descanso. Ante él servimos con reverencia, con temor, y damos gracias a su nombre cada día, con merecidas bendiciones hacia él. Dios de magnífica alabanza, Señor de paz, quien santifica el Shabbat y bendice el séptimo día, y quien da descanso en santidad a un pueblo que se deleita en conmemoración del trabajo de la creación. Gracias te damos, eterno Señor, y creemos fielmente, Padre, que este día también nosotros nos vamos a deleitar en tu palabra y en tu presencia. Te bendecimos pidiéndote, eterno Señor, que también guardes a nuestros hijos. Te pedimos que sean como Efraín, nuestros varones, como Manasés. Nuestras niñas, Padre eterno, que sean como Sara, como Rebeca, como Lea y como Raquel. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed, Yeshua Hu HaMashiach, Hu Adon HaKol. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias, tomen sus lugares y vamos a iniciar nosotros en esta mañana estudiando la porción número 21, si estoy bien, número 21, que lleva por título Kitizá.
El eterno Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha llevado a que veamos varios elementos del santuario. Indudablemente que ya lo hemos estudiado, ya lo hemos repasado, estamos convencidos de ello, que todos los mobiliarios, o todo el mobiliario, mejor dicho, que está en el Mishkan, en el templo, en el santuario, es una figura, una representación de nuestro Padre, nuestro Yeshua HaMashiach. Y realmente, mis amados hermanos, nosotros queremos corroborar en este día que realmente nosotros tenemos la fidelidad, tenemos la certeza de que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Y obviamente a través de las figuras, a través de los elementos, a través de los utensilios, a través de todas las cosas que nos ha correspondido ver en las porciones anteriores, como lo fue Terumá, como lo fue la porción de Tetzaveh, realmente todas estas porciones nos están llevando a nosotros en un proceso, nos están llevando en una dirección correcta, y es la dirección que el eterno Dios nos está llamando. La palabra del Eterno nos aclara en su escritura y dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y este es un elemento indispensable, es un elemento necesario para que nosotros podamos un día ver la cara de nuestro Mashiach, un día podemos entrar en ese reino que el eterno Dios ha preparado para nosotros. Entonces, prepárese usted en esta mañana, prepare su corazón, disponga su corazón, abra su mente. Y siempre en ocasiones menciono yo esto muy a menudo, vamos a desbloquear nuestra mente. Vamos a desbloquear nuestra mente, digo desbloquear en el sentido de que personas que por primera ocasión nos escuchan, nos miran, escuchan el mensaje, lo han escuchado a través de otras personas, realmente muchos de nosotros tenemos ya algo enseñado desde infancia, desde niños, y no queremos quitarlo. Y no queremos quitarlo porque realmente pues fue como nos instruyeron nuestros padres, fue como nos enseñaron. Y a veces pensamos que nuestros padres nos enseñaron correctamente. Y yo creo que hicieron el intento, hicieron la mejor de sus esfuerzos por enseñarnos lo correcto. Aún sin embargo, podemos notar y podemos ver que no acabamos nosotros de entender la palabra de nuestro Dios. No acabamos de entender la palabra de nuestro Dios porque realmente hay cosas secretas, hay cosas ocultas, hay cosas que realmente están lejos de nuestro alcance. Entonces, ¿cómo podemos alcanzarlas? ¿Cómo podemos llegar a ellas? Pues no es otra cosa a través del Ruach enviado de Elohim. Es a través de su espíritu, es a través de ese soplo de santidad que el eterno Dios permite que nosotros podamos aprender y podamos entender. Entonces, desbloquea su mente, y lo digo con respeto, abra su mente. Conozco un personaje del cual también he aprendido mucho, y este personaje dice que si tú tienes toda la verdad absoluta, no tengas ningún temor, no va a suceder nada, no va a pasar nada. Pero si ves que tus cimientos, si ves que tus pilares se debilitan, entonces significa que hay algo que tienes que corregir. Y en este caso, bueno, si hay algo que enmendar, y no de la palabra, sino de lo que hemos aprendido, de lo que hemos creído, es el tiempo de hacerlo, es el tiempo de refrigerio, dice la Escritura, es el tiempo que el Eterno nos da. Entonces tenemos el título de la porción de esta mañana, Matthew. Kitizá, una palabra hebrea, kitizá, para enseñarnos a nosotros algo especial. Y hay varias traducciones en lo que nosotros entendemos sobre esta palabra. Pero hay una traducción que en lo particular a mí me inspira, a mí me ayuda, a mí me inspira en ese sentido, porque realmente el eterno Dios está levantando hombres, está levantando personas, mujeres también, está levantando para que le sirvamos al Eterno. Pero no le vamos a servir como nosotros querramos, no vamos a servirle así. Realmente el eterno Dios nos ha dado los escritos, nos ha dado las reglas, nos ha dado los parámetros que tenemos que seguir para poderle servir al Eterno. No podemos servirle así nada más porque pues se me antoja, porque quiero hacerlo. No, el Eterno está llamando hombres y mujeres, sí estoy de acuerdo, pero está llamando a personas primeramente para que se santifiquen, para que limpien sus corazones, limpien sus vidas
y de esta manera, bueno, podamos servir en el santuario. Y ahora hablamos del santuario como nuestro cuerpo, hablamos como el santuario de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces vamos a adentrarnos un poquito, vamos a estar interactuando, Matthew y yo, a ver si es posible que podamos salir de acuerdo, no vayamos a salir, ¿cómo se llama?, en controversia y finalmente tengamos dificultades. Yo creo que no, el Ruach del Eterno, el Ruach HaKodesh nos va a ayudar para poder llegar juntos al lugar que queremos llegar. Amén. Entonces tenemos nosotros la definición de quitizá es cuando levantes o cuando eleves. Y esto es muy interesante, que nosotros veamos las traducciones. Es muy interesante ver las traducciones, porque las traducciones no queremos subestimarlas de ninguna manera, ni somos maestros de hebreo tampoco, no podemos presumir de eso, pero el Eterno nos ha dado la posibilidad de adentrarnos un poquito más y ver algunos conceptos que realmente ni siquiera están señalados en las traducciones, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, no tenemos una pantalla ahora como tal para verla, para estar siguiendo, de manera que usted va a tener que abrir su Biblia. Y vamos a empezar por el verso que nos corresponde para la porción de este día. Ahorita Matthew nos va a hacer el favor de leer la primera parte, pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver que en este segmento, en este primer segmento que tenemos nosotros, vamos a ver que todas las personas de 20 años arriba tenían que dar un precio por su rescate. Es lo que dice la traducción, ¿verdad? Pero no tanto así, sino dice la traducción que se va a levantar un censo. Es lo que dice la traducción. Y realmente, mis amados hermanos, no hay tal censo, así como se escucha. Le comentaba a Matthew antes de salir en la transmisión, le comentaba que en México, en nuestro país, donde nacimos, cada 10 años, si no estoy en lo correcto, cada 6 años, no recuerdo muy bien, se hacía un censo, se contaba a la población y se iba casa por casa, había una dependencia que se trataba de realizar esta actividad, y iban casa por casa censando a las personas, cuántos viven ahí, etcétera, y ya se hacía una estadística de las personas que vivían ahí. Pero no, lo que estamos viendo aquí nosotros no es tal como un censo, o sea, como contarlos, porque realmente este no es el punto. El punto en hebreo es muy distante a lo que estamos nosotros entendiendo. Quiero pedirle a Matthew que lea por favor el verso 12 del capítulo 30. 12 del capítulo 30 de Shemot, Éxodo, y vamos a ver algunos aspectos, vamos a ver algunas cosas que el Eterno nos muestra aquí en este verso. Muy bien. Verso 12. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Ok, vamos a hacer una pausa. El verso que estamos considerando nosotros aquí nos está llamando, la traducción que tiene Matthew es similar a la mía, no dice censo, pero hay otras traducciones que dice censo, cuando tomes el censo de los hijos de Israel. Aquí la traducción que tiene Matthew, que es la misma que tengo yo, dice cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos. Y aquí hago una pausa y lo voy a leer en hebreo. Dice la palabra kitizá es Rosh Bene Israel. Lifkudeihem benadnu ish kofer. Eso es lo que dice la traducción, o mejor dicho, lo que está escrito en hebreo. Y para empezar, aquí nosotros tenemos un problema, digo un problema porque no es lo mismo levantar un censo que ver lo que está escrito aquí. Cuando levantes la cabeza de los Bene Israel, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. Entonces vamos a ver nosotros la importancia que tenía en aquel tiempo y que tiene en este momento el que seamos levantados, o sea, no contados exactamente, sino que seamos levantados. Y aquí estamos nosotros todavía continuando con lo que ya hemos leído anteriormente de la traducción. Nosotros estamos avanzando en este sentido, vimos el mobiliario, vimos las vestiduras, pero ahora vamos a ver la calidad, voy a llamarlo así en este sentido, la calidad de las personas, o sea, con el cual deberían de servir. Y aquí tenemos que el Eterno dice, cuando levantes, le dice a Moisés, cuando levantes la cabeza de los Bene Israel, de los hijos de Israel, para sus servicios en el santuario, van a hacer un pago, van a hacer una contribución.
Y esto es la palabra que nosotros vamos a analizar un poquito. La palabra kofer, que es la que tenemos viendo ahorita nosotros, la palabra kofer tiene que ver con la palabra kafar y también con la palabra kippur. Recuerde usted, cuando hablamos de la palabra kippur, usted ya tiene una conexión con esto. Estamos hablando de cubrir, Y más de cubrir, estamos hablando de reconciliar, de apaciguar. Esto es el fundamento, de apaciguar, de reconciliar. Entonces, todas las personas que iban a servir, obviamente, tenían que ser reconciliadas con el Eterno. Ahora, ¿cómo se iban a reconciliar? Vamos a ver un principio. Ellos pagaban medio shekel, que es lo equivalente a 20 jeras. Un medio shekel se pagaba, se contribuía, era la contribución para finalmente poder recibir la reconciliación. ¿Qué es esto? El Eterno Dios quiere un compromiso con nosotros. Entonces, mientras una persona no paga el medio shekel, hablando en este sentido, no tenía el compromiso de servir. O sea, realmente no había ese compromiso porque no había esa contribución y no había esa reconciliación. Entonces, ese pago realmente mostraba que aquella persona tenía la necesidad y el deseo de poderte acercar, de poder dar servicio a Hashem. Entonces, cuando hablamos de levantar las cabezas, hablamos prácticamente de que el Eterno nos capacita para ello, nos capacita para el servicio, nos capacita para recibir su ruach y poder ministrar a otras personas. Entonces, vamos a introducirnos un poquito. Vea usted este asunto. Antiguamente en el templo se hacía un pago por servir. Hoy en la actualidad estamos un poquito contrarios, ¿no? ¿Quieres que sirva? Bueno, necesito que me pagues a mí. Eso es lo que estamos, de manera que así se piensa en muchas corrientes de enseñanza, ¿verdad? ¿Quieres que sirva? Bueno, pues ¿cuánto me vas a pagar? No, aquí se da una contribución. Pero vamos a ver nosotros, Mati nos va a ayudar en este sentido, vamos a ver nosotros cómo ahora nosotros somos bendecidos. O sea, ¿de qué manera somos bendecidos? Antes se pagaba medio shekel para el servicio. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Yeshua por nosotros. Amén, amén. Aquí tenemos en 1 de Corintios 6:20, así como dice el hermano Miguel Pastor, dice que nosotros teníamos que pagar medio shekel, pero ahora sabemos que la reconciliación viene de nuestro Mashiach, Yeshua el Rey. Y dice las Escrituras que él pagó por un precio, o sea, de tanto valor, que era su propia sangre. En 1 de Corintios 6:20 es un ejemplo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos otro en 1 de Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. No sean esclavos de los hombres entonces. O sea, nosotros fuimos comprados para ser libres en nuestro Mashiach Yeshua. Amén, amén. Tenemos nosotros este principio, y gracias Mati por compartirlo. Tenemos este principio. Ese medio shekel reconciliaba a la persona que iba a ministrar o que iba a hacer un oficio, mejor dicho, en el templo. O sea, ese medio shekel lo hacía acreedor, lo voy a decir de esta manera, lo reconciliaba y de esta manera podía tener la libertad de servir. Amén. Entonces, le damos gracias al Eterno porque tenemos muchas figuras en la Torah, tenemos muchas figuras que podemos usarlas, no a nuestro capricho, no a nuestra manera, pero sí nos ayudan para ilustrar que realmente ahora a través de Yeshua HaMashiach nosotros tenemos la libertad de entrar en el santuario. Amén. De entrar en el santuario y de servir, pero no servir como querramos nosotros. Nos da la oportunidad de servir, pero de servir bajo ese precio que se pagó por nosotros. Bajo ese precio de rescate, porque hemos sido rescatados, dice la Escritura, de vuestra mala manera de vivir. Y dice la Escritura, no hemos sido rescatados con oro, con plata, con ningún metal. Hemos sido reconciliados por la sangre de Mashiach, Yeshua. Entonces, ya reconciliados, el Eterno Dios nos da el permiso de servir, ¿sí? Nos habilita para servir. Pero vuelvo a insistir, vamos a servir, pero vamos a servir de una forma santa. Porque vamos a ver más adelante
que todos los elementos del santuario, hablando del mobiliario, hablando de la vestimenta, hablando de las personas que servían, todo tenía que ser Kodesh. La palabra Kodesh significa todo tenía que ser santo, todo tenía que ser apartado, todo tenía que ser consagrado. Entonces, cuando nosotros somos comprados por la sangre de Mashiach, Yeshua, entonces nosotros pasamos a ser personas santas, personas Kodesh. Y por tal razón, nosotros tenemos que vivir de esa manera. O sea, ya lo vimos la semana pasada. Las vestiduras se le conoce como las vestiduras sacerdotales, pero acuérdense que yo les mencioné que eran las vestiduras de santidad, ¿sí? Las vestiduras de santidad. Entonces, esto nos da a nosotros el entendimiento claro de que cuando hemos entrado al sacerdocio de Yeshua, entonces nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida consagrada, una vida apartada. Y la verdad es que se batalla, o sea, todos tienen ya esta experiencia. Se batalla para ser Kodesh, para ser Kadosh, para servir. Se batalla para vivir en santidad. Pero teniendo un diálogo con Matthew también el día de ayer, el Eterno nos enseña cómo es que nosotros podemos vivir en santidad. Cómo es que podemos nosotros, como dice la Escritura, hacer morir lo terrenal que hay en vosotros. ¿Cómo es que podemos hacer morir lo terrenal que hay en vosotros? Y la verdad es que es interesante cómo el Eterno nos dota, cómo el Eterno nos arropa, cómo el Eterno nos da de su ruach, de su espíritu, para que entonces nosotros podamos luchar contra las acechanzas de la carne. O sea, cómo el Eterno nos da esa capacidad de poder transformar, de poder cambiar nuestra mente. Antes, quizá nuestra mente estaba habituada, nuestra mente estaba acostumbrada a caminar por lugares desérticos, por lugares sucios, por lugares vacíos, pero a través del Espíritu de Hashem, a través del Espíritu de Elohim, del Ruach, nos permite que nuestra mente sea transformada. Amén. Y bueno, y importante esto, ya que hemos sido nosotros santificados, ya que hemos sido purificados, entonces nosotros tenemos que mantener nuestras vestiduras. No sé si estarás de acuerdo con la Escritura y conmigo, ¿verdad? Tenemos que mantener nuestras vestiduras en limpieza. Y el comentario que hacíamos ayer es que tenemos que diariamente estar vigilando nuestra mente, porque nuestra mente es muy hábil y tiene la posibilidad de escaparse rápido. Y nos hace regresar en ocasiones, pudiera hacernos regresar a tiempos pasados, tiempos que realmente no tendríamos ni por qué recordarlos, porque Yeshua dice el Eterno, que Él ha puesto nuestros pecados hasta el fondo del mar. Amén. De manera que Él ya no se acuerda de los pecados. Entonces, si Él no se acuerda de los pecados, ¿por qué es que nosotros tenemos que recordarlos? Y interesante es este asunto, realmente interesante es la santidad. Interesante es que el Eterno Dios nos está llamando a nosotros para vivir esa vida. Y si ustedes recuerdan, en la clase pasada o en el estudio pasado, miramos que los Kohanim traían una lámina enfrente, aquí en su frente, que decía Santidad Adonai. ¿Sí? Santidad Adonai. Interesante es esto, mis amados hermanos, que así de igual manera nosotros tenemos siempre que estar así con nuestra mente, con nuestro corazón, viviendo en santidad, para entonces poder servir al Eterno. Ya se pagó el rescate. Amén. Ya se pagó el precio. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Vivir en santidad. Vivir en santidad, definitivamente. Entonces, yo termino con el verso que estamos aquí analizando sobre este segmento, especialmente sobre el pago del medio shekel, que hacía que la persona era reconciliada o era inscrita en el servicio de Adonai. El verso 16 del capítulo 30 dice: tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. O sea, ¿para qué iba a servir ese dinero? El dinero de las expiaciones tenía que servir para el servicio del santuario. Para el servicio del santuario se ocupaba eso, y era por memorial de los hijos de Israel, para hacer expiación por vuestras almas. Entonces, se daba una contribución. Y esto tenemos que analizarlo un poquito. A lo mejor esto no se ha contemplado en el proyecto, pero el Eterno nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando y nos va a ir, ahora sí, dando ese soplo de santidad para que podamos avanzar un poquito. Hoy en la actualidad nosotros aprendemos y aprendemos y aprendemos y queremos aprender, y creo que tenemos un problema: no llenamos de aprender. Pero el punto no es solamente aprender. Vea usted lo que sucede aquí.
se daba una aportación, ¿sí?, para el servicio del santuario. Esta aportación se ocupaba para hacer las reparaciones, hacer lo que se tenía que hacer en el santuario, y esto servía como expiación, o sea, como asunto de reconciliación y de perdón. Nosotros estamos llamados también para servir en el santuario, pero ya no en el santuario hecho de manos, ¿no?, sino en el santuario que viene de Yeshua HaMashiach. Amén. Y podemos hacer sedaká, podemos hacer obras en las cuales nosotros sintamos esa satisfacción. Amén. Dice la Escritura, mayor cosa es dar que recibir. Mayor cosa es dar que recibir. Entonces, viendo este asunto, cuando nosotros damos, cuando usted da, cuando usted se desprende, usted tiene o vive una experiencia diferente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros cuando damos? ¿Qué siente usted cuando da? Pues bendición, y hasta dicen las escrituras que cuando nosotros damos acá nos limpia de adentro, nos limpia lo de adentro. Nos purifica. Nos purifica, exactamente. Y esto es necesario que lo veamos desde este plano también, porque podemos caminar por otros lugares, por otras maneras, pero realmente no va a traer edificación a nuestra vida, solamente va a traer información, va a traer conocimiento. Y entonces cuando nosotros damos, cuando nosotros nos desprendemos, entonces hay una experiencia muy agradable en nosotros. Entonces cumplimos el mandamiento de amar al prójimo. Amén. Y no es solamente verbo, no es solamente palabra, no es solamente cuestión de conocimiento, sino también es cuestión de experiencia. Es cuestión también de que podemos, lo que hemos estado estudiando, podemos dar luz a las naciones. Amén. Entonces, continuamos y vamos a leer del versos 13 al 16, Matthew, y si te adelantas en el comentario y yo te ayudo o comento también al respecto. De 13 a 16. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá el medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación, y los dará por el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Amén. 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 ¿Qué podemos aprender de aquí o qué podemos resaltar de esta parte de la Escritura? Vamos a ver algunos puntos y vámonos despacito, vamos despacio en este asunto. Vamos a ir extrayendo, les dije, algunos aspectos prácticos para que podamos tener enseñanza nosotros. Fíjese bien, todo el que era contado era una persona de 20 años arriba, 20 años arriba. ¿Qué significa esto? ¿Qué enseñanza nos da a nosotros? El eterno Dios nos ha mostrado a nosotros la capacidad en la cual nosotros podemos madurar, la edad en la cual podemos madurar. Y vamos a ver nosotros que en el santuario se servía de los 20 a los 25, estaba en ese periodo de oscilación de edad en el cual se servía, en el cual se podía aprender para el servicio. Entonces vamos a ver nosotros que el eterno Dios, dice la Escritura, que la maldad está desde nuestra adolescencia prácticamente, desde nuestra mocedad. Entonces el eterno Dios está llamando a personas que tienen el vigor, que tienen la fortaleza, que tienen realmente, pues ahora sí que toda la energía para poder servir. Y está llamando el Eterno a personas que tengan o que decidan servir, pero que tengan 20 años hacia arriba. Y aquí hay un concepto, aquí hay una enseñanza que podemos nosotros aprender. Dice la Escritura que el precio del pago del rescate o del pago de la reconciliación era el mismo para el pobre y para el rico. Y este es el mensaje que tenemos ahora. O sea, el sacrificio que ha hecho Yeshua es para todos los ámbitos, es para todos los niveles. No es exclusivamente para el rico, no es exclusivamente para el pobre, es para el desposeído, pero aquel que está realmente con el deseo de transformar su vida.
Entonces tenemos nosotros que en la ayuda, en la sedacá, en la contribución que tengamos que hacer al santuario, mejor dicho, no importa la verdad el estado económico que tenga la persona, sino que el eterno Dios puede llamarnos a servir, puede llamarnos a contribuir con lo que tengamos. Con lo que tengamos. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá, o a la inversa. O sea, realmente el eterno Dios es justo con nosotros y no quiere que nadie se quede fuera del servicio. Amén. Entonces, bueno, tenemos nosotros este principio, tenemos esta primera parte. Esta primera parte tiene que ver directamente con reconciliación, tiene que ver directamente con un pago, tiene que ver directamente con santidad. Porque recuerde un principio usted, toda persona que pagaba el medio shekel, toda persona que pagaba el medio shekel estaba comprometida al servicio. Estaba comprometida al servicio. Y realmente decidió pagar el medio shekel. El medio shekel lo pagó para estar tomado en cuenta, pues, para ser tomado en cuenta. Entonces, tenemos nosotros este principio. Para ser tomados en cuenta, tenemos que contribuir. Se va a oír medio raro. ¿De veras, hermanos? Sí. Se tiene que contribuir para ser tomado en cuenta. Entonces, el eterno Dios desde aquí nos empieza a marcar a nosotros ese principio, ¿cómo puedo llamarlo? Ese mandamiento en el cual nosotros podemos ser tomados en cuenta y servir, si es que nosotros queremos hacerlo. Y así como estabas diciendo sobre la reconciliación y levantar nuestras cabezas, ¿verdad? Tenemos otros versos aquí que nos define qué es esto de levantar nuestra cabeza. Amén. ¿Qué es lo que quiere hacer el Eterno para usted, para su pueblo? Esto de levantar la cabeza es servirle y traerte a una posición de honor. Amén. De la oscuridad, traerte a un lugar de luz, donde puedes reflejar la luz del Eterno. Y en el Salmos 3:3, vamos a dar un ejemplo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Entonces lo que el Eterno quiere es, Él quiere levantarte de donde estés. Él quiere levantarte arriba del pecado si batallas con eso. Él te quiere levantar a un lugar de honor. Y otro, en el Salmo 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Él quiere levantarte para que lo puedes glorificar, para que lo puedes alabar, para que lo puedes servir. Y esto de reconciliación es para darle el honor y la gloria al Dios que salva a su pueblo Israel. Amén, amén. Bueno, de verdad que el Eterno tiene compasión de nosotros. Amén. Y qué interesante es lo que Mateo ha compartido con nosotros. Qué interesante es ver también que escuchaba un ejemplo de una persona y hablaba sobre la luz de Yeshua, sobre la luz de Mashiach, y hablando sobre la luz del Eterno. O sea, todas las personas levantadas, así como lo mencionó Mateo en esta mañana, todas las personas levantadas recibían la luz del Eterno, recibían la luz que da vida propiamente. Y si ustedes recuerdan que cuando Moisés subía a la montaña, dice el verso que regresaba, pero no podían ver el rostro de Moisés, porque había una situación que estaba en el rostro de Moisés. Había realmente una luz, había un rostro radiante, un rostro iluminado, que de tal magnitud que el pueblo no podía verlo. Entonces vemos nosotros que levantar el rostro para nosotros significa que la luz de Mashiach nos va a dar a nosotros. Amén. Nos va a dar a nosotros, y no solamente nos vamos a quedar con esa luz, sino que la vamos a irradiar también. Y bueno, es nuestro trabajo diario, es nuestro trabajo cotidiano, es a lo que estamos siendo llamados nosotros. Amén. Estamos siendo llamados a un sacerdocio, a un servicio en el cual tenemos que dar luz a las naciones. Amén. Y bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, como lo fue la semana pasada o antepasada. Israel es la oliva, tiene que realmente dar ese fruto, dar esa luz, dar ese combustible que hoy se está ocupando en el mundo. Amén. Y bueno, el Eterno es muy bueno con nosotros, nos da de su palabra, nos da de su auxilio,
y nos da las armas para trabajar. Realmente nos da esas armas que ocupamos nosotros para el servicio. ¿Qué se necesita ahora pues? Ya hemos entendido, vamos a ver que ya vamos a decir que hemos visto, hemos analizado la primera parte de la porción, pero ¿qué enseñanza trae para nosotros? O sea, realmente quisiera sintetizar esta primera parte con una o dos preguntas. ¿Qué has hecho con la iluminación que el Eterno te ha dado? ¿Qué hemos hecho con la iluminación que el Eterno nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con lo que Hashem el Eterno ha hecho en nuestras vidas? Él ha levantado nuestra cabeza. ¿Sí? Ya lo leímos. Y ya lo leímos para qué ha levantado nuestra cabeza. ¿Qué has hecho tú y qué he hecho yo con ese levantamiento de cabeza que el Eterno ha hecho? Porque antes, cuando estábamos sumergidos en la maldad, pues realmente andábamos con la cabeza caída, andábamos con la cabeza agachada, andábamos viendo hacia abajo. Pero ahora ya hay un pasaje que citaba Mateo en la mañana, cuando dice la Escritura, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, levanten sus cabezas, ya el rescate ya se pagó. O sea, la contribución ya se hizo y estamos llamados a seguir contribuyendo en el santuario. ¿Sí? Entonces ya se hizo la contribución, ya se hizo el rescate, y no queremos decir que ese es el pago que Yeshua hizo del medio shekel, ¿verdad? Pero estamos poniendo nosotros una semblanza, estamos haciendo una semejanza que nos ayuda para entender que realmente nosotros ya hemos sido liberados, ya hemos sido comprados, ya se pagó el precio del rescate, ya se pagó el precio de la, ¿cómo estoy mencionando la palabra? El pago de la reconciliación ya se hizo. Entonces ahora tenemos un trabajo nosotros. Amén. Piensa desde este momento en tu casa, donde estás ahí escuchándonos, piensa qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Amén. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? ¿Nos vamos a quedar paralizados? No, no es posible. No. Acuérdense que lo que sucedía con los hombres, las personas de 20 años hacia arriba, es que al ser comprados, al haber pagado, mejor dicho, ese rescate, bueno, ellos ya estaban habilitados para servir. ¿En dónde iban a servir? En cualquier área del santuario. O sea, no específicamente en un área, en cualquier área estaban ya habilitados para el servicio. Amén. Entonces, esa es la primera parte de la porción, que acuérdense que la porción siempre lleva un encabezado, lleva un título, y el título se toma del primer verso. En este caso es Kitizá, cuando levantes la cabeza de los Bene Israel, de los hijos de Israel. Entonces vamos más adelante y yo voy a leer ahora, y bueno, Mateo me va a ayudar también en el comentario. Estamos en Éxodo capítulo 30 del verso 18 al 21. Abra su Biblia, por favor. Lo vuelvo a repetir, ahora no tenemos una presentación, pero vamos a estar leyendo la palabra del Eterno. Dice la Escritura: harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Esta figura ya la presenté en la pantalla varias veces, y nos está dando la ubicación donde estaba este lavacro, donde estaba realmente ¿cómo puedo llamarlo? Este elemento estaba entre el altar del sacrificio, y acuérdense que el altar del sacrificio estaba en la entrada. Posteriormente, despuesito, adelante, tenemos nosotros este altar donde, verso 19, y de ella se lavará Aarón y sus hijos, y observe qué se iba a lavar: las manos y los pies. ¿Por qué tenía que lavarse las manos y los pies? Obviamente, si se hace un sacrificio y hay sangre, y hay derramamiento de sangre, y hay cosas así, bueno, pues realmente te ensuciabas tus manos. Y el Eterno Dios nos está llamando a nosotros ahora, dice la Escritura, a que levantemos nuestras manos limpias, Amén. sin ira ni contienda. ¿Qué significa esto? Entonces, que aquel santuario terrenal, aquellos elementos del santuario, tenían una figura para nosotros en este día, tenían una enseñanza para nosotros, y esto lo hemos repasado muchas veces. Tiene una enseñanza para nosotros. Entonces, ¿qué representaría para nosotros ese lavacro? ¿Qué representaría para nosotros esa estancia donde llegaban los Kohanim y se lavaban sus manos? ¿Qué representaría para nosotros? Y obviamente, mis amados hermanos, nos llevaría a entender
que el agua representa la palabra de nuestro Dios. Amén. O sea, representa el agua representa la palabra de nuestro Dios, representa la purificación que hace la palabra de Dios en nosotros. Amén. O sea, realmente dice la Escritura, ¿cómo sabrá una persona que ha pecado si no conoce la Torá? O sea, no hay otra manera de conocer el pecado más que a través de la Torá. Amén. La Torá nos muestra el pecado. Pero ¿qué hace la Torá? La Torá solamente nos señala el pecado, pero nos apunta y nos lleva a un lugar. ¿Y a dónde nos lleva? Pues realmente a Mashiach, Yeshua, porque no, obviamente, con que usted se mire en el espejo todos los días, no se va a quitar lo que está mal en su cara, no se va a peinar solamente viéndose. Usted se va a ver en el espejo y va a ver que le falta algo en su cara, le falta algo en su rostro. Usted tiene que tomar la acción. Entonces, la Torah lo que hace en nosotros, la palabra de Hashem nos limpia a nosotros, pero cuando nosotros la usamos. Si no la usamos, mis amados hermanos, pues ahí va a estar el espejo enseñándonos. Ahí va a estar. Entonces tenemos nosotros que los Juanim entraban y llegaban a esa estancia donde se lavaban sus manos, pero también se lavaban sus pies. No quiero entrar en ningún asunto de controversia, ahí le vamos a parar solamente, ¿verdad? ¿Ok? Versos 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. O sea, ese es el principio, para que no mueran. Observe el principio. Se lavaban las manos para que no mueran. No podían entrar contaminados al santuario. No podían entrar con manos sucias al santuario. Tenían que entrar limpios para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida y para Adonai. 21. Se lavarán las manos y los pies nuevamente para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo. Esta palabra ya usted la sabe de memoria. Cuando vea la palabra estatuto perpetuo, significa Jucat Olam. ¿Qué significa? Esta palabra nos da a entender que hay algo a tiempo futuro, a tiempo escondido, que está aquí escrito, que no lo podemos ver si no nos profundizamos, que vemos ahí, dice, bueno, pues lo vas a hacer. Y la pregunta sería, ¿lo sigues haciendo ahora? Dice, lo tendrán por estatuto perpetuo, por Jucat Olam. Entonces, vamos a ver nosotros algunos aspectos del Brit Hadashah. Y quiero llevarlos al libro de Santiago. Libro de Santiago. Hoy vamos a tardar quizá un poquito más porque para mí es más fácil tener todo ya escrito y obviar tiempo, pero hoy no lo traigo así. Santiago, capítulo... Bueno, tenemos público aquí. Pudiéramos usar el público, y lo digo con respeto de usar, para que nos ayuden en la lectura. Libro de Santiago, capítulo 1, versos 25 y 26. Sabe que yo ya me modernicé y me da pena decirlo, pero lo encuentro más rápido en la tablet. Santiago, capítulo 1, versos 21 y 25. Dice la Escritura así: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvos o salvas vuestras almas. Lo vuelvo a repetir: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la palabra que hemos comido, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Y vamos a ver el principio. Verso 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Observe este principio. ¿Qué hacía el Cohanim? Llegaba a la fuente, se lavaba las manos, se lavaba los pies, pero a la vez, cuando se inclinaba a lavarse sus manos, se reflejaba su rostro, se reflejaba la persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros en este principio? Tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que ver lo que haya en nuestro cuerpo, en nuestro rostro. Si hay algo que quitar, tenemos que quitarlo porque ya hemos ingerido la palabra que nos puede hacer salvos de nosotros. Versos 23. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó cómo era. Y eso es el ejemplo que estaba poniendo, pero ahora lo estoy citando con la Escritura. 25.
Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, en la perfecta Torah, que es de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será feliz, será bienaventurado en su hecho, en todo lo que hace. Entonces, ¿cuál es el principio de esta fuente? Acuérdense que para ingresar al santuario no podía entrar sucio, no podía entrar contaminado, tenía que limpiarse. Nosotros ya tenemos la enseñanza, ya se pagó el rescate por nosotros, ya se pagó el precio de rescate, ya fuimos limpiados, somos purificados por la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya podemos ingresar. Tenemos, como dice la Escritura, ahora tenemos libertad para entrar en el santuario. Ahora tenemos esa libertad a través de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, ¿qué más podemos decirles en este día? Un verso más que podemos Ajá. para complementar la palabra que purifica está en Efesios 5, 25 y pues puede ir hasta la 30, pero voy a leer los primeros 2 o 3 versos. Ajá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo nuestro Rey amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, Amén. a fin de presentarla a sí mismo una iglesia, una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tenemos nosotros el principio divino, ahí tenemos la palabra de Hashem, la palabra del Eterno. Entonces llevamos dos cuestiones, llevamos el pago del rescate y tenemos también ahora la fuente, es el lugar donde los Kohanim se lavaban sus manos, se lavaban sus pies también para continuar con el servicio. Ahora vamos a entrar nosotros en otro principio más. Acuérdense que es importante ver la Torah, pero práctica. La Torah, cuando digo práctica, algo que podamos comprender, pero que pueda ser de utilidad para el servicio a Hashem. Entonces vamos a ver nosotros el siguiente aspecto. Y el siguiente aspecto tiene que ver con el aceite de la unción. Voy a leerlo yo y Matthew también me va a ayudar en poder explicar, porque acuérdense que la palabra parashá viene de la raíz parash, que significa explicar. Entonces, ya lo he dicho muchas veces, nosotros lo que hacemos es solamente darle sentido a la palabra. No es inventar una predicación, no es inventar un sermón, sino es darle sentido a la palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta mañana? Pues dándole sentido a la palabra, dándole ahora sí que ese rumbo para que usted y yo podamos obtener un mensaje, podamos obtener algo práctico para nuestras vidas. Entonces, la siguiente parte que vamos a ver es el aceite de la unción y también el incienso. Vamos a ver cómo se hacía y vamos a ver algunos aspectos que el eterno Dios, que Hashem, nos está pidiendo que no se nos ocurra hacer. Porque quiero adelantarme un poquito en este principio. Aquí en esta narración que vamos a ver en esta mañana, tenemos nosotros las esencias que se tenían que usar, las cantidades, todo voy a llamarlo así, la fórmula para hacer el incienso, para hacer el aceite de la unción. Entonces vamos a ver nosotros que esto se ha comercializado. O sea, hoy día se ha comercializado este asunto. Comentaba antes de hacer el video, comentaba que conocí yo a un pastor que obviamente no digo nombre ni apellido porque no se trata de eso, no se trata de ninguna manera criticar ni por el estilo, se trata de ver lo que está aquí escrito. Esta persona decía por el radio, por la televisión, que él tenía el aceite de la unción, pero el aceite que estaba descrito en la Biblia. Y bueno, él lo decía con todo, no sé si sería sincero, no, eso no me corresponde a mí definirlo, pero esta persona decía que tenía el aceite conforme estaba escrito en la palabra del Eterno, que tenía todas las esencias, que tenía la fórmula, que tenía las cantidades, que tenía todo exactamente. Pero ¿qué hacía con el aceite? Bueno, pues ungía muchas cosas, como por ejemplo, ungía un pañuelo y luego lo ponía en venta el pañuelo, ¿verdad?
envíenme un donativo, envíenme una ofrenda, yo les hago llegar el pañuelo con la unción. Además tenía aceite suficiente para que la gente pudiera llevar, pero no era llevarlo gratuitamente, sino que había que dar ahora sí que una aportación, una aportación. Entonces, llega el momento en que no se comprende este asunto y se comercializa. Y vamos a ver nosotros algunos principios. Número 1, esta fórmula no se puede replicar. Dicho de otra manera, no se puede volver a hacer por nada del mundo. No se puede hacer. Aunque tengas la fórmula y aunque tengas las cantidades y aunque tengas las esencias o de donde se va a tomar, tal como está en la escritura, no lo puedes hacer, porque Hashem el Eterno lo ha dicho. Sí. Esta unción, este aceite era Kodesh, esta palabra la estoy repitiendo mucho, era Kodesh. Esta unción solamente se tenía que practicar en el lugar que Hashem había establecido. ¿Y cuál era el lugar que había establecido? El Mishkan. Solamente tenía que ungirse los utensilios del Mishkan y las personas que ministraban en el Mishkan. Nadie más absolutamente. Es más, hay una sentencia. Este aceite no lo puedes aplicar en piel, en carne de extranjero. O sea, no se puede aplicar en extranjero, porque realmente dice la escritura, si tú lo utilizas en extranjero, vas a ser cortado del pueblo de Israel. En este caso, ¿quién sería el extranjero? Obviamente había una tribu designada por el Eterno, y en esta porción nos toca ver a nosotros realmente qué tribu fue elegida para este oficio. Entonces no me quiero salir del tema, vuelvo a regresar al punto. El Eterno Dios dice claramente las especificaciones, cómo se debe usar, cuándo se debe usar y dónde se debe usar. Ahora va a surgir una pregunta inmediatamente. Entonces, ¿cómo eran ungidos los reyes? ¿Sí? Porque hoy en la actualidad aún todavía usamos aceite para ungir. ¿Sí, verdad? Usamos aceite para ungir. Pero los reyes no se ungían con este aceite. Este aceite era especialmente consagrado para lo Kodesh, para los santos, solamente para el Mishkan, solamente para todo lo que estaba ahí en el Mishkan. Los reyes se ungían con aceite, sí, pero aceite de oliva. O sea, nosotros hacemos unción, pero no es con un aceite como este que está aquí, porque este tenía un oficio, tenía un encargo especializado solamente en el Mishkan. Voy a leer entonces del verso 22 en adelante. Y ahorita vamos a comentar algo más. Verso 22. Habló más Adonai a Moisés, diciendo: y tú has de tomar de las principales drogas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática de la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500, el peso del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás, aquí está lo que se va a ungir: el tabernáculo del testimonio, el arca del testimonio, la mesa, todos sus vasos, el candelero, todos sus vasos, y el altar, el perfume, y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Kodesh Kodashim, serán cosas santísimas. Observe todo lo que se iba a hacer, que se iba a ungir solamente. Versos 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Y aquí tenemos nosotros un error en la traducción. Obviamente, mis amados hermanos, amigos, hermanos, personas que nos escuchan y nos ven, obviamente que resulta de repente medio como molesto para algunas personas decir: ¿cómo ves? El hermano está corrigiendo la Biblia. Pero realmente usted tiene que tener la seguridad que la Biblia fue traducida. O sea, fue traducida. Y al traducirla, obviamente, hay algunos espacios, hay algunas cosas que no están escritas tal cual fueron escritas.
Entonces, esto nos daría la sensación que si alguno toca una parte santificada, yo soy impuro, al rozarla, yo me santifico. Y esto no sucede así. Esto no sucede así. Además que el verso tiene un problema. Por ejemplo, dice el verso 22, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Así de esa manera ungiéndolas. Con ese aceite que el eterno Dios dio la fórmula y todo. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Y esta palabra no está correcta. Dice el verso, todo el que tocare estará santificado. No a la inversa. Todo el que tocare esos muebles estará santificado. No a la inversa, no sé si me estoy explicando. O sea, la persona que iba a hacer, que iba a tocar esos lugares ya estaba preparada para ello. Y esto ya lo vimos. ¿A quién levantó el Eterno? Levantó a Aarón y a sus hijos. Antes de hacer el oficio tenían que estar ellos ungidos y tenían que estar santificados para esta actividad. Entonces se entiende con el verso, sin hacer la corrección, se entiende que cualquier persona podía tocarlos y al tocarlos recibían realmente santificación. Esto no es así. Toda persona que tocara esos lugares tenía que estar santificada. ¿Qué es estar santificado? Esto es obviamente lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es estar santificado? Todos somos llamados, ¿sí? Todos estamos llamados para oficiar, pero por eso se está pagando un rescate. O sea, por eso se está pagando un rescate y por eso se está dando una forma de servir, una forma de vivir, que es santidad. Entonces, solamente las personas que estaban en ese, ahora sí puedo llamarlo yo, en ese nivel, podían tocar, podían moverse, podían hacer cosas ahí dentro. Versos 30, ahí mismo versos 30, ungirás también a Aarón, a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis coanim o mis sacerdotes. 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ojo, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Ahí está el mandamiento. O sea, no se nos ocurra, o sea, ok, ya encontré la fórmula, voy a buscar todos los ingredientes y lo voy a hacer. No dice la escritura, claramente está diciendo aquí, el verso que estamos considerando, sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, ¿qué va a pasar? Será cortado de su pueblo. Entonces vamos a comentar algo. Nosotros cuando queremos aplicar la santidad, la justicia, siempre nos encontramos cortos para hacerlo. Alguien comete un pecado, alguien comete una desviación y realmente no hayamos cómo entrarle a la situación, ¿verdad? Y empezamos a argumentar y empezamos a echar mucha mecánica y si le digo esto, a lo mejor se va. Si le digo esto, pues ellos son de una familia muy grande. Si le digo esto a esta persona, pues como son prácticamente todos son familia, pues se van a ofender. Y vea usted que el carácter del Eterno es justo. El carácter del Eterno es un carácter recto. O sea, no hay con que si hago esto, él está explicando, él está diciendo lo que se tiene que hacer. Entonces, si alguien comete algo, dice la escritura aquí, que no esté de acuerdo a la Torah, o que está saliéndose del lineamiento de la Torah, dice será cortado. Será cortado totalmente de su pueblo. O sea, ¿qué significa esto? Ok, yo tengo identidad, yo pertenezco al pueblo. En este sentido, los levitas, por ejemplo, pertenecían al servicio del templo, pertenecían a esa tribu. Entonces el Eterno ya dio especificaciones cómo se va a hacer. No lo vas a hacer como yo te estoy ordenando, te voy a cortar. Y cortar significaba entonces, pues quedar fuera del sacerdocio, quedar fuera del servicio. Y quien entiende este asunto, pues realmente no jugaría en este sentido, no entraría en este punto de, pues qué importa que me corran, qué importa que me corten, no. Porque te estás cortando prácticamente de la presencia de nuestro Dios. Entonces, vamos a ver algo más aún de esto. Mire,
tanto el mobiliario del templo como las vestiduras, como los sacerdotes, los que oficiaban, todos eran uno solo, como dice la palabra, todos eran Ejad, todos eran Ejad. O sea, todo era Kodesh, no había nada de que, pues, vamos a echarle mecánica, vamos, no. Todo está funcionando conforme a la especificación que Hashem el Eterno ha dicho. Entonces, todo lo que está allí, todo lo que está, el mobiliario, todo el aceite, el aroma, todo era Kodesh, todo era uno solo, todo era Ejad. Entonces, Yeshua, cuando asciende a los cielos, hace una oración. Y no sé si la puedas compartir con nosotros, Mateo. Hace una oración y dice: Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos uno, como tú y yo somos Ejad, y esta es una enseñanza que debemos de tener en nuestro corazón. Amén. Yeshua HaMashiach es Ejad con el Padre. O sea, es uno. Dice la Escritura, así como somos uno, tú y yo quiero que ellos también sean uno con nosotros. No sé si encontraste la... Sí, aquí está. Ok, a ver, por favor, Mateo. Y bueno, vamos a empezar del 14, y estas son las palabras de nuestro rey. ¿De qué está en Juan 17. Juan 17. Vamos a empezar del 14. Así dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. 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 No sé si entendamos nosotros este concepto. O sea, realmente si usted y yo podemos entender lo que el Eterno Dios nos está llamando a hacer a nosotros. Estamos viendo nosotros el concepto que todos los elementos que están en el santuario son Ejad, es uno solo. O sea, no hay división, no hay separación, todo lleva un propósito, todo lleva un rumbo, y es precisamente la santidad de Hashem. Entonces, nosotros vemos en este principio que el Eterno Dios nos está llamando a nosotros, y nos está llamando a través de aquel que nos compró a nosotros, Yeshua HaMashiach. Y dice la Escritura que Él quiere que nosotros lleguemos a una unidad. Y la unidad tiene que ver con el entendimiento también. No podemos estar unidos si no entendemos lo mismo. Y esto es realmente lo que sucede en la actualidad. Nosotros recitamos mucho el verso, y muchas congregaciones lo citan en el Salmo cuando dice que Él va a enviar una bendición, que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Pero esto va a suceder solamente cuando hay armonía. Y no hay armonía cuando cada quien entendemos lo que queremos, ¿sí? O sea, no hay armonía porque yo entiendo una cosa
mi hermano este X entiende otra cosa, el otro entiende otra cosa, y prácticamente cada quien entendemos lo que queremos entender. Y hoy el eterno Dios nos está mostrando a través de la unicidad que hay en el santuario, nos está enseñando a nosotros una cosa. Número uno, principio número uno, Ejad, unidad, unión, santidad. Partiendo de ahí, entonces Yeshua dice, bueno, mi Padre y yo somos uno, ¿sí? Somos uno. Entonces yo quiero que ustedes también, esta es mi oración, yo te ruego, Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Amén. Entonces, ¿en dónde está la unidad? La unidad viene y depende solamente de Yeshua, el Mesías. Sí, pero Yeshua HaMashiach nos ha dado una escritura ahí bien clara. O sea, para que todos te conozcan, para que todos conozcan al Dios de Israel. Pero dice, yo les he dado tu palabra. Así es. Yo les he dado tu palabra y les he dado la verdad. Les he dado la verdad. Sí. Les he dado lo que es Emet. Les he dado, ahora sí que ya lo hemos aprendido nosotros cuando leímos Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo les he dado la Dabar, que la Dabar prácticamente es Yeshua HaMashiach. Él es la verdad. O sea, que el mundo conozca que mi Padre y yo somos uno. O sea, ¿por qué lo quieres dividir? ¿Por qué quieres decir que hay dos dioses? ¿Y por qué quieres enseñar tantas cosas cuando aquí está la Escritura? O sea, somos uno. Y toda esta armonía nosotros la vemos desde el santuario. O sea, toda esta armonía está desde el santuario. Pero lamentablemente, bueno, nos perdemos nosotros en ocasiones ahora sí que por teorías, no sé, por tantas enseñanzas, que finalmente llegamos cada quien por rumbos diferentes. Pero bueno, pues aquí está la palabra es verdad, la palabra es Emet. ¿Qué es lo que vamos a hacer contra la palabra? O sea, no se puede hacer nada contra la palabra. Al contrario, bueno, tenemos que tomar una decisión en este día. Servirle al eterno Dios con todo nuestro corazón. Amén. Ese es el principio fundamental. No sé si tengas algo más que comentar. Sí, así como usted dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si vamos a estar en unión con el Eterno y con nuestros hermanos, tenemos que tener la misma meta, que es acercarnos a nuestro Rey y obedecer su palabra. Porque aquí, como dice, si queremos ser santificados, dice aquí, por las palabras de nuestro Rey, que lo tenemos que ser santificados en su verdad, en su palabra. Entonces tenemos que escuchar, obedecer, hacer su palabra, no nada más oír la palabra, pero aplicarlo en nuestra vida también. Definitivamente, Amén. definitivamente. No va a suceder nada si solamente oímos. Ya lo leímos con Santiago, capítulo 1. No podemos oír y olvidarnos de la palabra. O sea, tenemos que ser hacedores para entonces entrar en esta unidad. Amén. No podemos entrar en unidad si no realmente estamos haciendo lo que el Eterno dice, lo que su palabra dice. Pues no sé si hay algo más que comentar. Una cosa más que habló antes de cerrar, de las dos personas que el Eterno llamó para hacer su tabernáculo, Ok. los artistas. Bezalel. Bezalel, Ajá. ajá. Y la razón que quería comentar es que ahorita comentó como hay gente que dice que los dos son dos dioses y hay teologías extrañas allá. Pero hasta en estos nombres siempre hay un patrón que nos da el Eterno, siempre nos está revelando la verdad a través de su palabra. Ajá. Y Él escogió a dos personas para hacer su Mishkan, para hacer la arca y bueno, todo. Los diseños. Ajá. Y el primero se llamaba Bezalel, ¿verdad? Y eso significa, ese nombre significa en la imagen de mi padre, en la imagen de mi padre, ¿verdad? Su papá se llamaba Uri, que era luz, mi luz. Entonces sabemos que Dios es luz. Y sabemos que ahora el que hizo el tabernáculo, el que fue llamado para crear todo, se llamaba Bezalel, en la imagen de la luz. Entonces hasta las mismas nombres que Dios escogió para crear su tabernáculo nos refleja que Dios es uno, es Ejad. Amén, amén. Bueno, y tenemos también al otro personaje, Aholiab. Son dos personajes que el Eterno llamó, los equipó, los llenó de sabiduría, de gracia, de inteligencia, de diseño y de todo lo que se ocupaba. El Eterno los llenó.
Entonces, la palabra Aholiab significa la tienda de mi padre, o tienda de mi padre, la tienda de mi padre. Entonces, cuando vas a edificar la tienda, la cabaña, la quejilá de tu padre, realmente ¿cómo la equiparíamos nosotros? Y no ocuparíamos nosotros terrenos o elementos, mejor dicho, fuera de lo que el Eterno ha diseñado aquí. O sea, si vamos a hacer la tienda, si vamos a hacer la tienda de nuestro Padre, pues vamos a hacer la tienda como Él la está pidiendo. Amén. Y obviamente, cuando se hizo la tienda, se hizo conforme al modelo que el Eterno le dio a Moisés en la montaña. O sea, no sacó un invento nuevo, no sacó una medida diferente. Todas las medidas, todo lo que se dio fue de acuerdo a lo que el Eterno Dios le había dicho. Amén. Entonces vemos nosotros que los nombres tienen un sentido para nosotros, y más aún todavía. Observe, nosotros siempre vemos dos testigos en la Torá. Vemos dos testigos. Y aquí tenemos que Bezalel pertenecía a la tribu de Judá. Tú lo dijiste anteriormente, ¿verdad? Pertenecía a la tribu de Judá, y vemos que Aholiab pertenecía a la tribu de Dan. O sea, tenemos las dos casas presentes aquí. O sea, los dos testigos, que donde quiera los vemos nosotros, y no es que estemos de alguna manera alucinando ni cosas así. Todos los elementos del templo tienen que ver directamente con Yeshua. Tenemos ahora a los personajes que diseñaron. Tenemos ya, Matthew nos dio una explicación del nombre de Bezalel, pero tenemos que ambos pertenecían a una casa, a la casa del norte y la casa del sur. O sea, como testigos de lo que finalmente Hashem iba a hacer. Amén. Entonces nosotros vemos a continuación, yo creo que con esto cerramos, vemos a continuación que el Eterno amó mucho a su pueblo. Lo equipó, le dio mandamientos, le dio ordenanzas. Sin embargo, mientras Moisés estaba recibiendo la Torá, la palabra de Hashem, el pueblo se estaba pervirtiendo allá abajo de la montaña. Sí. Y vemos nosotros que realmente ellos se desesperan. 40 días está tardando Moisés en regresar. Y obviamente están temblando por lo que está sucediendo en la montaña, relámpagos, incendio, fuego, etcétera, muchas cosas. Entonces el pueblo está atemorizado. Pero hay algo que no ha salido de ellos. Hay algo que no ha salido de ellos, y a veces nosotros también estamos atemorizados por lo que está sucediendo, y en lugar de recurrir al Eterno recurrimos a muchas cosas extrañas. Recurrimos a idolatría, recurrimos a cosas de magia y cosas así, a esoterismo, e inclusive en la misma Torah andamos buscando esoterismo. Entonces es importante esperar con paciencia, así como dice la Escritura, así como el agricultor espera con paciencia la lluvia, la temprana, la tardía, así con paciencia esperemos nosotros. Amén. Pero ellos no esperaron, Así se es. desesperaron. No sé si tengas algo que comentar. No, es correcto lo que dice. Ujú, Sí, ujú. que hasta en las mismas escrituras dice, espera a la venida de Yeshua. Ajá. Y sabemos que Moisés reflejaba también, era la sombra de Yeshua. Ajá. Y como el pueblo no esperaba, entonces nosotros hoy en día tenemos que ser pacientes, hay que esperar, hay que ser fieles a nuestro Dios y no ir al mundo buscando respuestas, porque la respuesta la tenemos en Yeshua. Amén, aleluya, así es. Entonces tenemos nosotros estos principios que deben de servirnos para guiar nuestras vidas. Obviamente somos llamados nosotros con aspectos muy parecidos, similares a lo que el Eterno llamó a Israel, para que fuera un pueblo secular. Esa palabra ya la he compartido con ustedes muchas veces. Un pueblo especial, un pueblo prototipo, un pueblo que realmente la gente que está a nuestro alrededor vea y diga, oye, esos son diferentes, de verdad. Entonces, tenemos nosotros que el Eterno ama a su pueblo, lo equipa, le dijo el Eterno, yo quiero estar con ustedes, yo quiero habitar con ustedes. E inclusive le dijo a Moisés, quiero que me prepares una casita porque yo quiero habitar al centro de ustedes. Y solamente lo vamos a mencionar, no vamos a leerlo, vamos a mencionarlo. El Eterno le dijo a Moisés, yo quiero habitar en medio. Y acuérdese usted cómo estaba distribuido el Mishkan. Alrededor del Mishkan estaban los levitas, obviamente, pero también estaban las tribus, ¿cómo se llama? Distribuidas alrededor del Mishkan. Hashem el Eterno, que
quería gobernarlos, él quería habitar en medio, eso ya lo leímos, quería habitar en medio de ellos. Entonces, como el pueblo se desenfrenó, mientras Moisés recibía la Torá, empezaron a pedirle, a exigirle a Aarón, pues haznos un Dios que nos lleve, que continúe este camino porque ya Moisés no regresó. Entonces dice que pues Moisés les pidió lo que trajeran en sus oídos. Aarón, gracias. Aarón les pidió que le dieran lo que traían en sus oídos. Obviamente, acuérdense que Israel no salió pobre de Egipto, salió rico. Mucho oro, mucha bendición porque la iban a ocupar. Y esto es bien interesante. Dios no nos va a pedir algo que no nos haya dado. Esto es interesantísimo. El eterno Dios no nos va a pedir algo que no nos haya dado. Entonces, resulta que ahora están malgastando la riqueza que el Eterno les dio. Porque le piden a Aarón que haga algo por la situación que está viviendo. Entonces le dan todos los elementos, los materiales de oro. Y pues dice Aarón que los echó al fuego, ¿verdad? Y que pues apareció. Mira lo que salió, un becerro de adoración. Y ahí está el Dios que ustedes andan buscando. Y bueno, se regocijaron tanto que hasta hicieron fiesta. Pero esto le molestó a Hashem. Eso le molestó a Hashem. Y vamos a terminar por donde empezamos. El eterno Dios llamó a todo Israel para servirle. Todo Israel estaba llamado para servir. Pero en relación a este, ¿cómo puedo llamarlo? A este pecado, a esta maldad. Entonces Moisés, al ver el desenfreno de ellos, le molestó tanto también que regresó con la Torá en la mano ya para entregarla, pero vio eso y quiebra la Torá. O sea, se desespera por la situación que está pasando. Pero el punto a donde voy es este. El Eterno le dice a Moisés que ama mucho al pueblo, pero no va a perdonar lo que están haciendo. O sea, no va a perdonar esa infracción, o prácticamente ellos no van a recibir las consecuencias de esa infracción. Entonces Moisés le dice al pueblo, ¿quién está por Hashem? Que se levante el que esté por Hashem. Y los únicos que se levantaron por Hashem fue la tribu de Leví. Cuando todos realmente estaban llamados al servicio. Y esto es lo que podemos ver nosotros en este día. Todos estaban llamados, todo Israel estaba llamado para el servicio. Pero finalmente, a raíz de este pecado, bueno, pues solamente la tribu de Leví quedó al frente del servicio. Entonces, vamos a ver nosotros ahora, vamos a ver un principio, y con esto terminamos. Vamos a ver un principio. Número 1, vamos al libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versos 12 en adelante. Vamos a ver que el eterno Dios mantiene con nosotros ese compromiso. Él pacta con nosotros. A veces decimos que nosotros pactamos con Él, pero es algo atrevido decirlo. Él pacta con nosotros. Entonces dice el Eterno, ok, aquí está el mandamiento, aquí está la ordenanza. Ustedes siguen siendo un pueblo especial. Yo quiero que ustedes sean un pueblo especial, un pueblo distinguido, y les voy a entregar ahora sí que una señal. Esta señal va a caminar con ustedes. Versos 12. Habló además a Adonai a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso, vosotros guardaréis mis Shabbats. Aún con todo y eso, o sea, entiendo lo que hicieron, van a sufrir las consecuencias, porque las consecuencias nuestro pueblo las ha vivido. Van a sufrir las consecuencias, pero con todo esto vosotros guardaréis mis Shabbats, porque el Shabbat, dice el verso, es una señal entre mí y vosotros. Este Shabbat y mis Shabbats, porque aquí está en plural, no está en singular. Y esto, mi amado hermano, amigo, que si eventualmente llegas a ver el video, hoy no estamos en YouTube, y les aclaro, solamente estamos por la plataforma de Facebook. Si un día el Eterno, porque va a suceder, cuando veas estas claves, tú vas a despertar un día. Y te lo digo así honestamente, vas a despertar un día. Cuando veas que aquí dice, vas a guardar mis Shabbats,
aquí la palabra que está en el escrito original es Shabbatot, que son los sábados que nosotros guardamos las fiestas de Hashem. Entonces, dice el verso, ustedes guardaréis mis Shabbat porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Adonai que os santifico. 14. Así que guardaréis, ahora nos vamos a referir el sábado, porque es santo, es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella alma será cortada del medio de su pueblo. 15. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es Shabbat, es de reposo, consagrado a Adonai. Cualquiera que hiciere obra el día de Shabbat morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por todas sus edades por pacto perpetuo. O sea, cuídenlo, vigílenlo, que ustedes estén guardando el sábado. 17. Señales para siempre, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos, la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. 18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces nosotros de repente pensamos que la Torah ya se dio cuando leímos Éxodo 20, porque ya leímos hace días la porción, pero nos damos cuenta que apenas se está entregando aquí la Torah. Pero bueno, termino con esto. Tenemos una noticia triste, ¿verdad? Porque ya se entregó la Torah, pero el problema es que ahora el pueblo se desvió, el pueblo se perdió, pues. Pero Moisés se enojó, se disgustó, quebró las tablas y ahora hay un problema. Se acabaron las tablas, o sea, ya no está la ordenanza escrita. Entonces le dice el Eterno a Moisés, alízate otras 2 piedras, ¿sí? Y ven para acá. ¿Qué significa eso para nosotros? O sea, ¿qué enseñanza nos da a nosotros? Se quebraron las primeras piedras, ¿sí? Ahora le dice a Moisés, alízate otras 2 piedras porque vas a escribir la Torah. O sea, lo mismo que estaba escrito allá lo vas a escribir acá. ¿Qué significa esto? Un pacto renovado. O sea, un pacto renovado. Y el eterno Dios, que es bueno con nosotros, ha renovado el pacto con nosotros. No lo ha cancelado. O sea, no lo ha quitado, como se puede pensar. No ha quitado la enseñanza, inclusive las segundas piedras, las segundas tablas. Ya hablamos de eso, quién representan las tablas o la piedra. Ya hablamos de esto. Estas tablas venían con un escrito igual, o sea, no se alteró la escritura, no se alteró de ninguna manera para que podamos decir, bueno, es que en las segundas tablas ya no venían los mandamientos, venían los mandamientos todavía, siguen los mandamientos vigentes. Entonces, ¿cómo es que vemos este asunto? Tenemos nosotros el pacto renovado. ¿Y qué dice Jeremías? ¿Qué dice el profeta Jeremías? Dice Jeremías, en los posteriores días yo voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes y voy a hacer que la Torah esté en la mente y esté en el corazón de ustedes. Entonces, bueno, mis amados hermanos, Mateo termina con la plática de este día. Sí, pues lo que dices, ese pacto renovado, dice las escrituras que es más glorioso. ¿Por qué? No es que se cambió, es que ahora está adentro de nuestros corazones, adentro de nuestra mente. Ya no está escrito en una piedra afuera, pero ahora con el Espíritu de nuestro Dios lo pone adentro de ti, de mí, de su pueblo. Entonces eso hace que siempre estamos brillando, así como cuando Moisés subió y se resplandeció su cara, pero luego siempre tenía que ir a ver cara a cara con nuestro Dios. Ahora nosotros siempre, por el Espíritu de Hashem, podemos estar brillando y ser esa luz a las naciones. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, pues ahí terminamos. Hay mucho que platicar, obviamente hay mucho que leer, pero yo creo fielmente que usted en su casa leyó, usted en su casa toma el tiempo para hacerlo, y que finalmente, mis amados hermanos, el fin de todo el discurso, dijo Salomón, si no me equivoco, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Si usted hace eso, mi amado hermano, obviamente usted tiene una recompensa muy grande en los cielos. Vamos a darle gracias a Hashem y gracias por su atención, a todas aquellas personas que por este momento se conectaron, los que van a conectar o los que van a ver el video posteriormente. Que el Eterno los bendiga. Te damos gracias, Abba, por las bendiciones que nos das hasta este momento. Gracias porque tu mano de poder ha sido con nosotros, tu mano nos sostiene,
Y Padre eterno, tu Espíritu, tu Ruach nos impulsa cada día para obedecer tu palabra. Queremos pedirte, eterno Señor, que estas palabras que nosotros hablamos, que son tuyas, Padre, queden grabadas primeramente en nuestros corazones. Las acinceles, Padre, en nuestros corazones, que queden nuestros corazones impregnados de tu presencia, Señor. Que así como Moisés tuvo la experiencia de poder ver o sentir un rostro totalmente iluminado, Padre, que tú ilumines nuestros rostros, Padre, que tú levantes nuestras cabezas. Y esa es nuestra oración en esta mañana, Padre, que así como lo hemos analizado, como lo hemos estudiado, Padre, que tú levantes nuestras cabezas para tu servicio solamente. Ayúdanos, Padre, para que la luz de Mashiach alumbre nuestros rostros. Que la luz de Mashiach, Padre, Yeshua HaMashiach, esté siempre alumbrando nuestro ser. Y que de esa manera, Padre, podamos contagiar, podamos irradiar, podamos, Padre, llegar allí al lugar donde se ocupa esa luz, Padre. Nosotros hemos aprendido que la luz no se pone abajo de la mesa, se pone arriba para que alumbre a todos los que habitan ese lugar. Padre, permítanos a nosotros ser esa luz. Se lo pedimos con todo nuestro corazón. Le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por las iniquidades, porque, Padre, tu Escritura lo dice. No hay justo que haga el bien y no peque. Padre, te pedimos perdón desde ahora por ello. Y te pedimos, Padre, que esta palabra sea de edificación para tu pueblo. Te bendecimos, rogándote que nos permitas terminar este Shabbat con bendición, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Ahora lleve esta bendición con usted. Yeberejeja, Adonai Beishmereja. Yaer Adonai Panabeleja Bijuneja. Yisa Adonai Panabeleja Beyashem Leja Shalom. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y nos mantenga en Shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, nos despedimos. Shalom. Shabbat Shalom para todos ustedes.